con las pilas recargadas para un nuevo periodo evaluativo. Hoy día vamos a avanzar un nuevo tema, ¿ya? Hoy día vamos a avanzar justamente lo que es geología estructural. Es un tema bastante importante, especialmente para los estudiantes de ingeniería civil, porque son los que van a tener que ver en su futuro suelos bastante deformados y van a tener que verificar qué tipo de deformación es, cómo funcionan los esfuerzos, justamente para poder ver cómo van a hacer su estructura. En el caso de ingeniería ambiental también es importante porque todo lo que pasa debajo de la superficie de la Tierra se va a representar en la superficie con diversas características, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un suelo deformado, de seguro en la superficie vamos a notar bastantes cosas anormales. No solo como suelo, sino también en lo que es vegetación, ¿no? En lo que es comportamiento de las aguas, por ejemplo, lo que son comportamiento de los recursos. Entonces es también importante para la carrera de ingeniería ambiental. El tema geología estructural lo he separado porque es un tema bastante árido, ¿ya? Son bastantes términos, son bastantes definiciones que lastimosamente todas son muy importantes. Entonces se las van a tener que aprender. Asimismo, vamos a hacer para geología estructural 2 prácticas, ¿ya? ¿Cómo lo he dividido? Primero vamos a avanzar la parte teórica, que vamos a avanzar primero generalidades de lo que es fuerza, esfuerzo y deformación. Posteriormente vamos a avanzar las generalidades de de las características geológicas estructurales, como son de las fallas y de los pliegues. Y por último vamos a avanzar el uso de la brújula. Vamos a avanzar una práctica en la primera parte, que es esfuerzos, fallas, pliegues, y una segunda práctica que es en el uso de la brújula. Si podemos entrar al Moodle, lastimosamente no he podido subir el trabajo porque es pesado y el Moodle no me permite subir simplemente 5 megas, pero les he puesto como link a mi OneDrive. Por favor, pueden hacer clic en este momento para ver que todos tengan acceso al tema y que no haya ningún problema para posteriormente continuar. Por favor, hagan eso y me avisan. También les he puesto, vamos a avanzar lo que es fuerza y esfuerzo. Posteriormente ustedes van a leer una lectura chiquitita, como siempre, y van a tener que hacer un cuestionario de comprensión. En la siguiente pestaña donde dice tarea, ahí está justamente la tarea y tienen 2 archivos, ¿ya? Tienen el cuestionario mismo, que son 5 preguntas, y tienen la lectura, que son 7 páginas, súper cortita. Van a tener que resolverlo a mano en la hora asincrónica y subirlo en PDF, como hemos estado haciendo. ¿Han ingresado? ¿Tienen algún problema ingresando a la presentación? Por mi parte, ninguna, Inge. Perfecto. Excelente. Entonces, iniciemos, ¿ya? Todos los materiales de la Tierra son sujetos a deformación. Obviamente, los materiales naturales, como son las rocas, los suelos, son sujetas a deformación justamente por los movimientos tectónicos. ¿Qué movimientos tectónicos? Los movimientos tectónicos que suceden justamente en las placas tectónicas.
Nosotros habíamos dicho en el primer tema, en el tercer tema, cuando hemos avanzado estratigrafía, las placas tectónicas, primeramente la corteza que nosotros conocemos de la Tierra está conformada por placas, como si fueran un rompecabezas. Estas placas se llaman placas tectónicas y se encuentran todo el tiempo en movimiento. A veces se separan unas de otras y a veces chocan unas con otras. Esta separación, el movimiento de separarse y el movimiento de chocarse generan movimientos tectónicos. Generan lo que son fallas, genera lo que son pliegues, genera lo que son diaclasas. ¿Qué es la tectónica de placas? Ya habíamos dicho, ¿no? La tectónica de placas es una ciencia que básicamente estudia la disposición de los materiales de la litosfera. Cómo se encuentran los materiales que van a venir a formar nuestra corteza. Para que una sección de roca, una sección de suelo se deforme, obviamente tiene que haber un movimiento constante, ¿no? Dependiendo de la fuerza del movimiento, dependiendo de la duración del movimiento, dependiendo de la profundidad del movimiento, es que vamos a tener como consecuencia en la superficie mayor o menor deformación. ¿Cómo nosotros, como geólogos, cómo sabemos que un material está deformado? Pues básicamente volvemos atrás cuando llevábamos el principio de la superposición en la estratigrafía, ¿no? ¿Qué decíamos en el principio de la superposición? Que todos los estratos, primero el principio de la horizontalidad, ¿no? ¿Qué decíamos en el principio de la horizontalidad? Que todos los estratos son horizontales. Originalmente tienen que formarse de forma horizontal. Si por algún motivo nosotros los encontramos inclinados, es que ha habido alguna presión. Si nosotros no los encontramos totalmente horizontales, sino que los encontramos deformados, es que ha sucedido alguna presión. De la misma forma, también nos basamos en el principio de la superposición. ¿Qué dice el principio de la superposición? Que los estratos de abajo siempre van a ser los más antiguos y los estratos de arriba siempre van a ser los más nuevos. Entonces, cuando yo estoy caminando por el campo y veo primeramente que una roca no está horizontal, automáticamente voy a asumir que ha habido deformación. Si veo en el campo que una roca se encuentra totalmente, que una secuencia se encuentra totalmente volcada, automáticamente voy a asumir que ha habido una deformación. Esto es lo que se denomina una secuencia normal. Nosotros tenemos estratos en su mayoría horizontales. Obviamente no pueden ser exactamente horizontales, pero en su mayoría son horizontales. Además que siempre el más antiguo se encuentra en la parte inferior y el más nuevo en la parte superior. En una secuencia deformada, ¿qué voy a encontrar yo? Estratos que no están horizontales, obviamente, dependiendo de cómo haya sido la presión. En este caso, por ejemplo, la presión ha iniciado de forma lateral. Eso ha hecho que los estratos se vayan doblando hasta tal punto que se vuelcan y empiezan a hacer estas recumbencias. De todas formas, ¿qué se mantiene aquí? Se mantiene que este estrato tiene que ser el más antiguo. Y este de aquí tiene que ser el estrato más nuevo. Eso sucede cuando nosotros tenemos materiales totalmente elásticos, que simplemente se van a curvear. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos materiales plásticos? Materiales que eventualmente van a volverse frágiles. Entonces va a haber inicialmente
una elasticidad, el material va a generar algunas ondas y posteriormente si aumenta la fuerza o el tiempo en el que nosotros estamos, en el que se está expuesto, digamos, a la deformación, se va a generar una rotura, se va a generar una falla. ¿Qué va a hacer esta falla? Va a hacer que los estratos se nos repitan, porque va a generar un desplazamiento. Entonces, eventualmente, los estratos que tenían que estar como los más antiguos van a aparecer sobre estratos nuevos. Nosotros conocemos el comportamiento de todos los materiales en tres etapas, ¿no? Tenemos los materiales elásticos, que son los materiales que se van a deformar ante un esfuerzo, pero que una vez que este esfuerzo cesa, van a recuperar su forma inicial. Tenemos los materiales plásticos, que van a responder deformándose, pero una vez que cesa el esfuerzo, no van a recuperar su forma original. Eso sucede obviamente con las rocas. Cuando cese el esfuerzo, estas rocas no van a volver a secuencias normales. Van a seguir en secuencias deformadas hasta que nosotros las estudiemos, básicamente. Y por último tenemos los materiales rígidos, que son los materiales que no aguantan básicamente deformación, ¿no? Son materiales que tienen muy poca tolerancia a la deformación y rápidamente se rompen, se fracturan. En las rocas, en los suelos, el principal agente de deformación obviamente son los esfuerzos tectónicos, porque nosotros estamos hablando de esfuerzos sumamente inmensos. No es que yo como persona voy a agarrar una roca y voy a tratar de doblarla, por ejemplo. No vamos a poder, ¿no? Realmente todas las rocas recién van a deformarse cuando sucedan esfuerzos tectónicos de gran magnitud. Tenemos aquí un gráfico que seguramente ustedes ya lo han visto en alguna otra materia, es el clásico gráfico de esfuerzo de formación, en el que nosotros vamos a dividir en tres regiones nuestros materiales, ¿ya? A mayor esfuerzo, obviamente, mayor deformación. Inicialmente tenemos la región elástica, posteriormente tenemos la región plástica, cuando ya el esfuerzo es mucho, pero nuestra roca ya no quiere deformarse, ya quiere fracturarse. Y por último tenemos la región frágil, donde va a suceder una fractura. Dependiendo de la composición de roca que nosotros tengamos, como hemos visto en el tema de petrología, todas las rocas tienen diferentes composiciones, ¿no? Y realmente el que tengan mayor contenido de sílice o que tengan mayor contenido de álcalis o mayor contenido de potasio va a hacer que sus propiedades mecánicas también sean diferentes. No todas las rocas van a deformarse de la misma forma. Mientras más elástico es un material, obviamente se va a deformar menos con un esfuerzo, ¿no? Por eso en la naturaleza nosotros no solo vemos fallas o rocas fracturadas, vemos también rocas dobladas. Todo el esfuerzo y básicamente todo el tema de geología estructural se basa en lo que son las definiciones de fuerza y esfuerzo. Es importante saber que nosotros cuando hablamos de esfuerzo tenemos que saber que en los materiales nosotros tenemos dos tipos de mecánica. Estos van a responder a dos tipos de mecánica, a una mecánica clásica y a una mecánica continua, básicamente a un movimiento. En la mecánica clásica, básicamente,
nosotros tenemos un cuerpo al que le vamos a aumentar una deformación, este va a chocar otro cuerpo y le va a transmitir la misma deformación. Esto sucede cuando estamos hablando de dos materiales que básicamente tienen las mismas características, ¿no? Las mismas características composicionales, por así decirlo. Y tenemos la mecánica continua. ¿Qué va a suceder en la mecánica continua? Va a suceder que nosotros tenemos un cuerpo al que le vamos a ingresar un poco de fuerza. Este va a chocar a otro cuerpo que no siempre tiene la misma composición. Nosotros, si volvemos a petrografía, veíamos que tenemos 4 familias de rocas. Dentro de estas 4 familias de rocas tenemos un sinfín de clasificaciones composicionales. Estamos hablando de por lo menos 100 tipos de rocas por familia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a deformar. Uno de estos, el que generalmente es menos denso, se va a deformar. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. Generalmente, cuando hablamos en la naturaleza, cuando hablamos de geología, hablamos de la forma, ¿no? De estratos que inicialmente estaban horizontales, van a terminar inclinados, de rocas que inicialmente estaban dobladas, van a terminar totalmente fracturadas. De todas formas, podemos definir, un minutito por favor, de ambiental, me están llamando, un minutito por favor. Van a disculpar. Básicamente nosotros podemos definir dos tipos de fuerzas. Podemos definir las fuerzas del cuerpo y podemos definir las fuerzas de superficie. En las fuerzas del cuerpo básicamente resultan de la acción de un cuerpo sobre otro cuerpo, pero en un punto específico. En cambio, en las fuerzas de superficie actúan sobre toda la superficie. En la naturaleza, nosotros por lo general vamos a encontrar fuerzas de superficie, porque estamos hablando de movimientos realmente grandes, ¿no? Que van a abarcar un área de kilómetros y kilómetros. Todas, también, como lo habíamos leído en el penúltimo principio de la estratigrafía, todos los movimientos geológicos están basados en las leyes de la física. Todas las deformaciones están basadas en las leyes de la física. Tenemos la primera ley, que es la ley de inercia, tenemos la segunda ley de Newton, que es la ley del movimiento, y tenemos la tercera ley de Newton, que es la ley del principio de acción y reacción. Básicamente, si un cuerpo no está afectado por ningún tipo de esfuerzo,
¿qué va a pasar? Se va a mantener totalmente inerte en su lugar, en su posición. No va a haber ningún movimiento. ¿Qué nos dice la ley del movimiento? Nos dice que si yo a ese cuerpo le aplico una fuerza, ¿qué va a pasar? Este cuerpo se va a mover. Y el principio de acción y reacción. A toda acción que sucede a un cuerpo, hay una reacción a partir de este. En este caso hay una acción que es un golpe. ¿Cuál es la reacción? El movimiento. Sucede exactamente lo mismo en la naturaleza. ¿Cuál es la acción? Justamente la fuerza. ¿Cuál es la reacción? La deformación. El esfuerzo es la intensidad de la fuerza, ¿no? No se toma como sinónimos, es simplemente la intensidad de la fuerza. En la naturaleza, esto también lo hemos visto, lo vamos a repetir. En la naturaleza nosotros podemos determinar tres tipos de esfuerzos. Podemos determinar un esfuerzo de compresión, básicamente cuando dos esfuerzos van en el mismo sentido. ¿Qué va a pasar? Inicialmente nuestros materiales se van a plegar si son elásticos y si posteriormente se van volviendo plásticos, van a empezar a fracturarse. ¿Qué va a hacer esto? Que nuestros estratos, que inicialmente deberían ser horizontales, no van a estar horizontales. Tenemos el esfuerzo de tensión, que va a hacer que dos fuerzas vayan en sentido contrario. Va a hacer que me jale la corteza. ¿Qué va a pasar en ese caso? La parte central se va a ir adelgazando y va a generar que se vaya fracturando. Puede ser que mis estratos se mantengan horizontales, pero va a haber fracturas, o sea, va a haber desplazamientos. Puede ser que nosotros en este caso a veces encontremos rocas más antiguas sobre rocas más nuevas. Y por último tenemos el esfuerzo de cizalla, que es un esfuerzo que se encuentra al mismo nivel, pero que va en sentido contrario, que va paralelo. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que también se me generen diaclasas en las rocas, que mis materiales pierdan cohesión. ¿Qué factores influyen en la deformación? Porque si yo hablo, por ejemplo, de materiales en nuestro cotidiano vivir, no es lo mismo que yo golpee, por ejemplo, un vidrio, que le ponga una fuerza a un vidrio, a que le ponga una fuerza a una colchoneta, por ejemplo. Obviamente el vidrio, ¿qué va a pasar? Se va a romper totalmente. En cambio la colchoneta, como es elástica, simplemente se va a deformar y va a volver. O sea, un factor importante es básicamente la composición. La composición de la roca, que a su vez está dada por la composición de cada uno de sus minerales, es muy importante en cuanto a la deformación. ¿Y en qué está relacionada la composición de una roca? Está básicamente relacionada a su origen. No tienen la misma composición las rocas sedimentarias que las rocas ígneas, que las rocas metamórficas, que las rocas piroclásticas, ¿no? Entonces, cada una tiene diferente composición, por ende, cada una va a tener diferente forma de deformarse. También influye mucho lo que es la presión y temperatura. Generalmente a altas temperaturas o altas presiones, todos los cuerpos van a comportarse de diferente forma. Y lo mismo pasa con los minerales, que al final conforman las rocas, ¿no? Hay minerales que a altas temperaturas y altas presiones pierden cohesión.
Al perder cohesión van a hacer que la roca misma pierda también cohesión. Aquí nosotros manejamos una tablita también, ¿no? Que es temperatura y presión. A alta temperatura y alta presión lo que nosotros tenemos es un material totalmente fundido, que se va a comportar como líquido. A mediana presión, a mediana temperatura, tenemos un material dúctil, que se va a comportar de forma un poco más viscosa. Un poco se va a deformar, pero no se va a romper. Y a cero presión, a cero temperatura, lo que nosotros tenemos es un material frágil, que se va a romper al menor indicio de un esfuerzo. En la ingeniería nosotros conocemos 5 tipos de esfuerzos. Conocemos, igual que en la naturaleza, el de compresión, el de tracción, el de torsión, el de flexión y el cortante. Seguramente ustedes esto, especialmente los de ingeniería civil, lo van a llevar más a detalle en alguna otra materia. ¿Qué es deformación? Todo lo que hemos visto ahorita es justamente acerca de la fuerza y el esfuerzo, ¿no? Ahora, ¿qué es deformación? La deformación es la transformación completa de la geometría de un cuerpo. O sea, va a pasar de un estado inicial a un estado final. Puede suceder de varias formas. Puede suceder con una distorsión, puede suceder con una rotación, cuando simplemente cambia de posición manteniendo su eje, o puede suceder una traslación que va a cambiar de un punto a otro punto. Tenemos 2 tipos de deformación. Tenemos una deformación homogénea y una deformación heterogénea. En la deformación homogénea, todas las paralelas y perpendiculares del material se van a mantener de forma paralela y perpendicular. En cambio, en la deformación heterogénea no. Todas estas líneas que son paralelas y perpendiculares van a moverse, van a rotarse o van a trasladarse. ¿Cómo nosotros en campo, por ejemplo, nos damos cuenta de que si nosotros estamos viendo algo pequeño, cómo nos damos cuenta que ha habido esta deformación? Podemos ver, por ejemplo, un cambio en volumen de lo que inicialmente es una roca a cómo la estamos viendo. Justamente un traslado de dónde estaba inicialmente a dónde nosotros la estamos encontrando. Una distorsión, por ejemplo, que no se presente con las líneas que originalmente debería tener, y una rotación que se encuentre girado, por ejemplo, ¿no? Nosotros en geología, ¿cómo nos damos cuenta de esto? A veces nos damos cuenta en los fósiles, a veces nos damos cuenta en los granitos, en las partículas de las rocas. Si está alargada, si está aplanada, así como les mostraba esa foto, por ejemplo, de los cristales cuando hablábamos de las rocas metamórficas, por ejemplo, ¿no? Igualito. Nosotros tenemos 2 tipos de deformación. Tenemos una deformación frágil, que produce rotura, y tenemos una deformación dúctil, que primeramente se deforma el cuerpo y si este esfuerzo continúa, recién se fractura. En la naturaleza, ¿cómo nosotros vemos estas deformaciones? Justamente las vemos en fallas, las vemos en fracturas, las vemos en lo que son los pliegues. Estos son fracturas, por ejemplo, ¿no? Son deformaciones frágiles. Aquí vemos líneas, todo fracturado. Estas fracturas pueden suceder en cualquier tipo de rocas.
A veces estas fracturas pueden rellenarse con otros materiales cuando ya ha pasado bastante tiempo, o incluso pueden ser estos materiales los causantes de estas fracturas. Aquí vemos diques, por ejemplo. En el tema 3, también en estratigrafía, veíamos lo que eran diques, ¿no? Diaclasas. Diaclasa es cualquier fractura natural que sucede en una roca. No se puede observar un desplazamiento. Falla. Falla es una superficie o zona sobre la cual hay un desplazamiento medible. Aquí es muy importante que ustedes, chicos, no se equivoquen. En el examen ha habido bastantes equivocaciones acerca de eso. No es lo mismo desplazamiento que deslizamiento. En geología son dos términos totalmente diferentes. Así que es muy importante que ustedes no se confundan. ¿Qué es desplazamiento? Que un material se va a mover hacia otro material, pero sobre la misma base. Eso es un desplazamiento. Aquí, por ejemplo, yo tengo una formación, aquí puedo determinar claramente los estratos y puedo determinar claramente que hay una falla, hay una fractura, pero esta fractura ha hecho que mis estratos se muevan, se desplacen. Inicialmente este estrato es este estrato. ¿Cuál es mi desplazamiento medible? Es justamente esto. Todo esto es mi desplazamiento medible. Y los pliegues. Los pliegues suceden cuando una roca de composición elástica es sometida a una deformación. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta roca se va a doblar. Si la roca no es tan elástica o el esfuerzo es mucho mayor, mi roca se va a fracturar, como sucede en este caso. Es un pliegue, pero ya la roca está fracturada. Aquí vemos una fractura. Eso es lo que vamos a avanzar por hoy día. Es simplemente para recordar un poco de fuerza y esfuerzo, que de seguro todos lo hemos visto en física en el colegio, ¿no? Imagino que los estudiantes de ingeniería civil tal vez también lo han visto en alguna otra materia. Pero es simplemente como recordatorio. La próxima clase ya vamos a llevar lo que son fallas, lo que son pliegues, lo que son diaclasas. Ahora vamos a pasar a la parte asincrónica, ¿ya? En la parte asincrónica lo que vamos a hacer es justamente este cuestionario de comprensión. Son 5 preguntitas. Ustedes tienen que leer Historia de la Tierra, que es de la página 22 a la 29, que es el material que les he puesto donde está la tarea. Leen eso y responden estas preguntitas a mano. Nuevamente lo escanean o como foto y lo suben a la plataforma. ¿Alguna consulta, chicos? Es muy importante que no nos quedemos con las dudas. Después, el día del examen, hay bastantes problemas simplemente por términos cambiados, ¿ya? Así que es importante que si tenemos alguna duda, la despejemos lo antes posible. ¿Alguna duda, chicos, acerca de esfuerzo y fuerza, de deformación en la naturaleza? Ingeniera, entonces, ¿qué es deslizamiento? Deslizamiento es un término que se utiliza en geomorfología, cuando una porción grande de roca o de tierra cae por gravedad, no por movimientos tectónicos, sino por gravedad. Pero es un término que se usa en geomorfología. Ya lo vamos a ver también eso cuando veamos geomorfología. ¿Alguna otra consulta?
¿Está todo claro? Alexander Taborga, ¿está claro? Sí, ingeniera, todo claro por ahora. Perfecto. David Herrera, ¿está claro? Sí, está claro, ingeniero. Perfecto. Apodaca. Claro, ingeniera, todo claro hasta el momento. Perfecto, chicos. Entonces, si está todo claro, eso sería todo. Nos salimos de este canal, hacemos la parte asincrónica, la lectura, el cuestionario y lo subimos a la plataforma. Tienen para subirlo hasta las 4:30, ¿ya? Son básicamente 7 páginas, o sea, es nada. Y van a ver con hartos gráficos además. O sea, tiempo suficiente. Eso sería todo, chicos. Nos vemos mañana. Nuevamente. Hasta luego, ingeniera, gracias. Chao, chao, Diana. Hasta luego, ingeniera. Nos vemos, chicos, nos vemos. Hasta luego, ingeniera. Chao, chao. No se olviden, el cuestionario hasta las 4:30 tienen para subirlo. Hasta luego.